En Noticias Congreso, 20 años convirtiendo la experiencia en información precisa. Las reformas que cambian tu vida contadas con rigor periodístico. Cada decisión, cada paso legislativo en tu pantalla y al alcance de tus manos. Somos el impulso de la información legislativa, siempre a la vanguardia. Te acercamos a los temas que importan. Sintoniza Noticias Congreso, Noticias Senado, Noticias Diputados y Radio Congreso. Noticias Congreso, tu mirada directa a los cambios que definen el futuro. Donde todas las voces se convierten en voces. Bienvenidas, bienvenidos a Conexión Global, resumen semanal. Yo soy César Aldama y le invito a recorrer el mundo en minutos. Aquí reunimos lo más relevante de la semana, las decisiones que han sacudido a los gobiernos, los conflictos que cambian el rumbo de las naciones y los sucesos que marcan a la comunidad internacional, de América a Europa, de África a Asia. Le presentamos un panorama claro, conciso, para entender cómo los acontecimientos internacionales nos afectan en la vida cotidiana. Esto es Conexión Global, resumen semanal, las noticias del mundo contadas para usted. Y empezamos aquí. El lunes 3 se vivía de esta manera que vamos a revisar. Perú rompía relaciones diplomáticas con México tras el asilo, la decisión del gobierno mexicano de dar asilo a Betsy Chávez. En España, el fiscal general enfrentaba un juicio sin precedentes por filtrar información confidencial y en Valencia específicamente su presidente renunciaba en medio de una crisis política y social a un año de las terribles inundaciones que cobraron más de 200 vidas. El gobierno peruano ha decidido en la fecha romper relaciones diplomáticas con México. El gobierno de Perú rompió relaciones diplomáticas con México luego de que nuestro país otorgara asilo a la exjefa de gabinete Betsy Chávez, procesada por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en 2022. El canciller peruano, Hugo Cela, informó en conferencia de prensa que la decisión se tomó con sorpresa y con profundo pesar. Está siendo asilada en la residencia de la Embajada de México en el Perú. Buenos días, ¿cómo afronta el juicio? ¿Está tranquilo? Está tranquilo. Mientras, en España, el fiscal general Álvaro García Ortiz negó haber filtrado información confidencial sobre el novio de una figura de la oposición, al iniciar el primer juicio en la historia reciente de ese país, contra un fiscal general en funciones. El caso, que salpica al gobierno de Pedro Sánchez, ha desatado una nueva polémica política en Madrid. ¿Considera autorresponsable de los delitos que se le imputan? No. Apelo a la responsabilidad de esa mayoría para elegir nuevo presidente de la Generalitat. Y en la región valenciana, su presidente Carlos Mazón anunció su dimisión a un año de las inundaciones que dejaron 229 muertos. Mazón denunció una campaña brutal en su contra y acusó al gobierno central de haberle negado ayuda para perjudicarle políticamente. De momento, seguirá como diputado en las Cortes Valencianas y su partido, el Popular, elegirá a su reemplazo hasta las elecciones de 2027. ¿Qué opina usted de que renuncien los gobernantes? ¿Le parece bien? ¿Es un acto de honestidad o es incapacidad y desde el principio debieron no haberse postulado? Es una buena reflexión en todos lados, también en México. Y en el caso de Perú, bueno, las relaciones ya estaban muy deterioradas desde hace tiempo y esto fue nada más la gota que derramó el vaso. Pero vamos al martes 4. Estados Unidos celebraba sus primeras elecciones dentro del segundo mandato de Donald Trump. Muy interesante.
República Dominicana posponía la Cumbre de las Américas. ¿Por qué? Bueno, la tensión que hay todo a su alrededor, todo el Caribe con tensión, y ahora también en el Pacífico. Y la ONU alertaba sobre el aumento de gases de efecto invernadero a días de la próxima cumbre climática en Brasil. Seis estados de la Unión Americana celebraron este miércoles sus elecciones, las primeras del segundo mandato del presidente Donald Trump. Nueva York, New Jersey, Virginia, California, Pensilvania y Texas fueron las entidades en contienda, destacando la carrera por la alcaldía de Nueva York, donde más de 8 millones de electores definieron al sucesor de Eric Adams. De acuerdo con sondeos, el demócrata socialista Zoran Mamdani encabezó las preferencias con poco más del 40% de los votos, adelantando a Andrew Cuomo, quien se mantuvo con el 34%. De concretarse su triunfo, Mamdani se convertiría en el primer alcalde musulmán de la ciudad de Nueva York. Mientras tanto, la Cancillería de República Dominicana anunció que la 10ª Cumbre de las Américas, programada del 1 al 6 de diciembre, sería pospuesta para 2026, según un comunicado oficial. La decisión responde al clima de tensión regional provocado por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y en el Pacífico. En otro frente, un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente reveló que las emisiones globales de gases de efecto invernadero aumentaron 2.3% en 2024 respecto al año anterior. Los científicos alertan que superar el límite de 1.5 grados podría desencadenar efectos irreversibles para el planeta. El reporte llega días antes de la cumbre climática COP30, que se realizará en Belém, Brasil, del 10 al 21 de noviembre. Hay que decirlo, las Naciones Unidas cada vez están más debilitadas, se ve con muchos temas, muchos frentes abiertos, donde nada pueden resolver, tristemente, así opino yo, tristemente. Y el tema climático era uno de los principales. Bueno, el tiempo se ha terminado y los logros son muy escasos, si es que los hay. ¿Y qué tal Nueva York? Bueno, de eso hay que seguir hablando, porque llegaba el miércoles 5 de noviembre, ¿sí? La noche previa, mucha tensión en los cuarteles de todas partes del Partido Republicano, porque Nueva York, el martes en la noche, ya muy tarde, estaba a punto de verificar lo que el miércoles se confirmó. Nueva York hizo historia. Eligió a su primer alcalde musulmán, migrante obviamente, y en Washington se estaba agravando el cierre administrativo más largo de su historia. El presidente decía que eso estaba relacionado. Y desde el Vaticano, el Papa León XIV condenaba los ataques militares de Estados Unidos en el Caribe y llamaba al diálogo como único camino para la paz. Con el 93% de los sufragios escrutados, el demócrata Zoran Mamdani se perfiló como virtual ganador de las elecciones en Nueva York, al obtener más del 50% de los votos frente al 41% del independiente Andrew Cuomo. De acuerdo con la agencia AP, más de 2 millones de personas participaron en esta jornada, convirtiéndola en una de las elecciones con mayor participación en 20 años, marcando además un hecho histórico, pues por primera vez un musulmán será el alcalde de la ciudad de Nueva York. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos entró en su día 36 del cierre administrativo, el más largo en la historia del país. El presidente Donald Trump arremetió contra los demócratas, a quienes calificó como kamikazes, y amenazó con suspender los subsidios alimentarios que benefician a más de 42 millones de ciudadanos hasta que se alcance un nuevo acuerdo presupuestal. Potremmo essere efficaci
nel dire no alla guerra. Y desde el Vaticano, el Papa León XIV criticó el despliegue de las fuerzas estadounidenses en el Caribe, al advertir que la violencia solo engendra más violencia, sin mencionar directamente a Donald Trump. El sumo pontífice de nacionalidad estadounidense y peruana exhortó a priorizar el diálogo sobre las acciones bélicas y denunció el trato inhumano a migrantes en la región. Quizá uno de los peores días de Donald Trump en sus escasos 10, casi 11 meses de gobierno hasta ahora. Le llamaba la atención desde el Vaticano, un paisano suyo, de Ciudad Demócrata, por cierto, de Chicago. Pero además de eso, le patearon el pesebre literalmente. Un inmigrante musulmán de prácticamente la mitad de su edad, Mamdani tiene 34 años, y además socialista, ¿sí? En la capital económica del mundo, un socialista va a gobernar. Ahí donde Trump tiene todo, sus torres, su historia, sus hoteles, su prestigio. Vamos a ver, se va a poner muy, muy interesante y a ver si Mamdani puede cumplir todas sus promesas. Eso ya se verá, pero llegaba el jueves 6. La Organización Meteorológica Mundial alertaba por el aumento histórico de los gases de efecto invernadero en Estados Unidos. El cierre de gobierno empezaba ya a impactar los aeropuertos. Y en Bolivia, el Tribunal Supremo anulaba la sentencia contra la expresidenta Jeanine Áñez en un giro político que sacudió al país. La Organización Meteorológica Mundial confirmó en su más reciente boletín que las concentraciones de gases de efecto invernadero se mantienen en niveles sin precedentes. Los glaciares y el hielo marino continúan su rápido retroceso, mientras los fenómenos meteorológicos extremos provocan daños crecientes en todo el planeta. Según las mediciones preliminares de 2025, las concentraciones de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso siguen aumentando y este año podría convertirse en el segundo o tercero más cálido en los 176 años desde que existen registros. Por su parte, en Estados Unidos, el cierre de gobierno comienza a afectar el sector aeroportuario. El secretario de Transporte, Sean Duffy, anunció que la Administración Federal de Aviación reducirá los vuelos en decenas de aeropuertos importantes a partir de este viernes. Su administrador, Brian Bedford, pidió a las aerolíneas coordinar sus horarios ante la escasez de controladores aéreos, problemas que ya han provocado retrasos y cancelaciones en todo el país. Y en Bolivia, el Tribunal Supremo de Justicia anuló la sentencia de 10 años de prisión contra la exmandataria Jeanine Áñez, quien permanecía recluida desde 2022 por su presunta participación en los hechos políticos de 2019 que derivaron en la renuncia de Evo Morales. No fue golpe, sí fue fraude. El fallo revirtió el proceso conocido como Golpe 2, en el que se le acusaba de haber vulnerado el orden constitucional del país. Llegamos a este día con la satisfacción del deber cumplido. Sudamérica se está recomponiendo, En su mayoría están virando hacia la derecha. Interesante sin duda. Pero ¿qué tal lo de Estados Unidos? Ya es oficialmente el cierre de gobierno más largo de la historia. El récord anterior lo tenía también el gobierno de Donald Trump, por cierto. Ya le está cobrando factura, aunque se quiere sacudir. Él dice que es culpa de los republicanos, como si él no fuera de ese partido. Él es MAGA, ¿no? Bueno. Mientras acá en México pasaba algo increíble, se revelaba la acción del gobierno para frustrar un plan de atentado contra la embajadora de Israel. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. En Brasil, la Corte Suprema ratificaba la condena contra Jair Bolsonaro por intentar un golpe de Estado. Y en España, otra vez, la policía desmantelaba la primera célula del cártel venezolano Tren de Aragua, en una semana marcada por el terrorismo, la justicia y el crimen organizado.
autoridades de Estados Unidos e Israel revelaron que la Guardia Revolucionaria iraní, a través de su unidad Quds, conocida como Unidad Onzevil, planificó un atentado contra la embajadora de Israel en México, Einat Kranz-Neiger. El intento fue detectado y frustrado por los servicios de seguridad mexicanos, con apoyo de agencias internacionales. Las fuentes aseguran que no existe una amenaza activa en este momento, según informaron funcionarios de ambos países. El Messias Bolsonaro, en 27 anos y 3 meses, siendo 24 años y 9 meses de reclusión. En Brasil, la Corte Suprema ratificó la condena de 27 años de prisión contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de intentar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022. El magistrado Alexander de Moraes rechazó los argumentos de la defensa y ratificó que el exmandatario lideró una organización criminal que conspiró contra la democracia y fomentó los disturbios del 8 de enero de 2023 en Brasilia. Aunque la sentencia no será oficial hasta el 14 de noviembre, ya hay mayoría de votos para rechazar la apelación. Bolsonaro permanece en prisión domiciliaria y podría solicitar cumplir la condena en casa por su estado de salud. Y en España, la Policía Nacional desmanteló la primera célula del cártel venezolano Tren de Aragua, con 13 detenidos en Cataluña, Madrid, Valencia y La Coruña. El operativo Intercity detectó 2 laboratorios de cocaína rosa y una estructura jerárquica con alcance nacional. La acción fue posible tras la detención y extradición del hermano de su líder internacional, Gerso Guerrero, en 2024. La organización, que opera en América Latina y Europa, es objetivo prioritario del gobierno de Donald Trump dentro de su estrategia antinarcóticos. Así concluye una semana marcada por conflictos, diplomacia y nuevas alianzas. En Conexión Global, resumen semanal, un espacio en colaboración con el Observatorio Legislativo de Asuntos Globales de la Cámara de Diputados. Gracias por acompañarnos. Yo soy César Aldama y le espero este lunes junto a Elizabeth Cano en Noticias Congreso, con toda la información legislativa aquí, donde todas las voces se convierten en leyes. En Noticias Congreso, 20 años convirtiendo la experiencia en información precisa. Las reformas que cambian tu vida contadas con rigor periodístico. Cada decisión, cada paso legislativo en tu pantalla y al alcance de tus manos. Somos el impulso de la información legislativa, siempre a la vanguardia. Te acercamos a los temas que importan. Sintoniza Noticias Congreso, Noticias Senado, Noticias Diputados y Radio Congreso. Noticias Congreso, tu mirada directa a los cambios que definen el futuro. Donde todas las voces se convierten en leyes.